Vemos en Lucas 21 del 1 al 4 lo que Dios ve cuando le llevamos ofrendas. Lo que Dios ve cuando le llevamos ofrendas. Seguimos con la exposición del Evangelio de Lucas. Ya estamos terminando. Ayer me puse a contar cuántas enseñanzas llevamos del Evangelio de Lucas. Empezamos en el año 2022 a estudiar Lucas y llevamos ya 89 enseñanzas del Evangelio de Lucas. Bueno, en las enseñanzas pasadas mencionamos que el Señor Jesús, ya estamos en el capítulo 21, y Él ha llegado a Jerusalén, a dos lugares que son de gran importancia para el pueblo judío. Por un lado, la ciudad es Jerusalén. Jerusalén era la cuna, ¿cierto? En la capital del judaísmo de Judea, y ahí se reunía la mayor parte de gente de todo el mundo, peregrinaban porque ahí existía el segundo lugar y era el templo. En el templo ahí se adoraba a Dios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, como lo veremos más adelante. Y justamente ahí en Jerusalén, luego de ser interrogado el Señor Jesucristo en varios asuntos, los religiosos no tienen otra cosa que determinar que Él tiene la razón, ¿sí? Los religiosos le han cuestionado sobre su autoridad, le han cuestionado sobre el matrimonio, le han cuestionado sobre la vida después de la muerte y dicen, no, definitivamente este hombre no lo podemos corchar. Él empieza a cuestionarlos luego a ellos. Justamente en este mismo evento el Señor usa para preguntarles y acusarles que ellos están actuando mal. Su mal actuar. Ellos se creen religiosos, se ven muy piadosos, pero Él les dice, su actuar no está siendo coherente con lo que dicen ser. Ahora, quiero llamar la atención porque Él está en Jerusalén y está en el templo. Y en el templo es como, voy a ponerles el ejemplo, que usted hoy en día tenga una enseñanza bíblica y se acerque al Vaticano y en el Vaticano entre al lugar donde se reúnen los cardenales. ¿Cómo se sentirá usted en medio de tanto cardenal que tienen toda la vida de estudio, ¿cierto? Y usted viene a hablarles de algo de la Biblia. Muy seguramente se va a sentir como una oveja en medio de lobos. Y el Señor Jesús está justamente allá en Jerusalén, está en el templo, todos lo cuestionan, todos buscan la ocasión de que le hagan caer, pero estando allá en el templo, es importante que usted entienda cómo era el templo. El templo, existía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. Solo una vez por año entraba el sumo sacerdote allá para presentar los sacrificios delante del Señor por los pecados del pueblo. Pero luego de eso estaba el lugar santo, donde ahí se preparaban las ofrendas para llevar. Estaba el atrio, es decir, el atrio era un lugar donde se reunía el pueblo de Israel, un atrio, ¿cierto? Un lugar espacioso. Y en ese atrio también estaba el altar. Un altar donde ahí se preparaban esas ofrendas los sacerdotes y estaba el atrio de los sacerdotes. Entonces piense por un momento, estaba el templo, lugar santísimo, el lugar santo, el lugar donde estaban los israelitas, donde estaban los sacerdotes y estaba el altar donde se presentaban las ofrendas. Luego de ese había otro espacio un poco más allá que se llamaba el atrio de las mujeres. Es decir, las mujeres no podían estar con los hombres y menos con los sacerdotes. Las mujeres estaban más allá y era el atrio de las mujeres. Y en ese atrio de las mujeres existían el depósito de las ofrendas. Había un lugar donde se colocaban las ofrendas. En ese contexto, el Señor se dirige a esa área del templo donde está el atrio de las mujeres. Y también ahí están los cofres para depositar las ofrendas. Uno lo llevaban en especie, otro lo llevaban en dinero. Se dice que en el templo, allá en el atrio, habían al menos 7 cofres. 7 cofres. En uno de ellos, los fieles, los judíos fieles, depositaban los impuestos al templo.
Recuerde que los judíos daban un diezmo y no era una opción, era una ley. Y en ese cofre ellos depositaban los impuestos del templo, los diezmos y todo lo que tenía que ver. Eso tenía que ver los fieles. Pero en las otras 6 urnas restantes, la gente depositaba las ofrendas de diferentes cosas. Y ahí entonces fue donde depositó esta viuda su ofrenda. Su ofrenda. El Señor Jesús está en el templo y cuando va allá al atrio de las mujeres, él con detenimiento comienza a ver 2 cosas particulares. Él está ahí viendo y ve 2 cosas particulares. Por eso hoy me gustaría hablarles bajo el título, lo que Dios ve cuando le llevamos ofrendas. Lo que Dios ve cuando le llevamos ofrendas. Recuerden que hay 7 cofres. En uno de ellos solo los fieles depositaban y en los otros 6 cualquiera podía depositar. A través de la historia, los seres humanos se acercan a Dios con D mayúscula, lo puse en mi sermón, o a sus dioses con D minúscula, con el ánimo de rendirle culto por agradecimiento o por petición. A través de la historia, la gente va a los lugares altos, la gente visita algún Dios con el ánimo de darle gracias porque le curó el hijo, porque tuvo una sanidad, por cualquier X o Y cosa, o por alguna petición. Algunos le rinden adoración, otros le rinden alabanza, hacen sus ritos, ¿cierto? Otros hacen oraciones, otros hacen sacrificios, entre otras. Voy a poner el ejemplo. En octubre los satánicos le rinden culto a Satán y ofrecen animales sacrificados. Ahí rinden ese culto a Satán y incluso derraman sangre. Al punto incluso, yo no lo he comprobado, no lo puedo decir, pero dicen que incluso el 31 de octubre los satánicos ofrecen sangre humana, es decir, sacrifican un humano para presentárselo a Satán. No lo puedo comprobar, pero es lo que me han dicho algunos ex sacerdotes satánicos. Ellos ofrecen, entre otros sacrificios, pero lo que sí es cierto es que una de las formas de rendir culto al Dios que se esté adorando es a través de las ofrendas, las dádivas hacia ese Dios. Voy a poner un ejemplo. En Colombia hace poco, incluso anoche estaban también en eso, se celebró la fiesta de la Virgen de los Transportadores. ¿Han escuchado cuál es esa? Muy bien. Se mira cómo ellos arreglan sus vehículos, hacen caravanas y luego gastan una cantidad de dinero en comida y festejo y licor. Todo esto con el ánimo de rendir culto a su Dios. Es decir, ellos están agradecidos con el Dios que adoran, en este caso es una diosa para ellos, y le rinden el culto suficiente, pero en eso implican, ellos no les importa gastar dinero en sus carros, en decoraciones, pero ellos usan su dinero para rendirle culto a Dios. Pastor, ¿y por qué todo esto? Bueno, lo anterior, sea bueno o sea malo, lo importante es que quienes se acercan deben saber con qué motivos lo están haciendo. O sea, ¿por qué le cantan? ¿Por qué ponen su equipo a todo volumen? ¿Por qué incluso algunos se pintan? ¿Por qué algunos se ponen el pelo diferente? Como sea que estén haciendo, lo importante es quiénes se acercan y con qué motivos lo hacen. Cuando te acercas a Dios o cuando te acercas a un Dios, debes saber con qué motivo lo hacen. Bueno, en Jerusalén y en el área del templo no era la excepción. ¿Qué ve el Señor en el área del templo cuando se trataba de dar ofrendas? Recuerden, el Señor Jesucristo está en el templo. Y en el templo la gente llevaba adoración a Dios, rendía sus oraciones, rendía sus sacrificios, pero también rendía culto a Dios a través de sus
ofrendas. Así que el Señor se sale del área donde está el atrio de los israelitas, de los fieles, y se va al atrio ¿de qué? De las mujeres. Y estando allá en el atrio de las mujeres, como ve los cofres, Él está observando lo que pasa en ese lugar. Ahí, ¿qué es lo que ve el Señor en el área del templo cuando se trata de dar ofrendas? Bueno, ¿cómo vamos a observar estos 4 versículos? Número 1, las personas que depositan ofrendas. Ese es el punto número 1. Y número 2, los motivos de esas personas que depositan las ofrendas. 2 puntos sencillos. ¿Qué fue lo que vio el Señor cuando está en el templo mientras depositan las ofrendas? Número 1, mira a las personas. Las personas. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 21, verso 1 de Lucas. Dice, levantando los ojos. ¿Notan? ¿Quién levantó los ojos? El Señor. Y dice, vio. Esa es la palabra clave. Él está viendo. Vio a quienes primeramente, a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Sí? Ellos, los ricos, echaban sus ofrendas en la caja del dinero del templo, ahí depositada para eso. Ahí él vio, él está observando. No dice el texto si estaba sentado, si estaba de pie. Lo que sí nos da alusión es que está con sus discípulos y está en el atrio de las mujeres. Ahí están los cofres y él está observando. Ve a las personas. Primer tipo de personas, los ricos. Hermanos, ¿quiénes son los ricos según la Escritura? No pierda Lucas y vaya a 1 de Timoteo capítulo 6. Porque quise traer este texto, lo menciono más adelante otra vez. Quise traer este texto de 1 de Timoteo porque a veces pensamos que los ricos son otros. Pero ¿quiénes son los ricos que nos dice la Escritura? El texto dice que él vio a quiénes, a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Miren por favor 1 de Timoteo capítulo 6 verso 1. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué? Aquí nos presenta un grupo de personas. Aquí hay un grupo de personas que están bajo el yugo de ¿qué? Esclavitud. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es aquel que trabaja por alguien, ha sido comprado pero no le pagan. Ese es un esclavo. Él trabaja y su salario no es representativo. Le dan su comida, le dan su dormida, pero es un esclavo. No tiene paga. Ese es un esclavo. Los que están bajo el yugo de esclavitud, dice Pablo. Pero vaya al verso 6. Vaya al verso 6. Aquí tenemos un grupo de personas, los que son ¿qué? Esclavos. Es decir, que tienen un amo, no tienen sueldo, no tienen cómo sobrevivir por ellos solos, están bajo el yugo de esclavitud. Verso 6 ahora. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, se hunden a los hombres en destrucción. ¿Y qué? Aquí tenemos otro segundo grupo de personas. Hay un grupo de personas que son ¿qué? Esclavos. Y aquí hay otros que son los que tienen sustento y comida, no tienen más. Este es el grupo de personas. Dice Pablo, sustento y abrigo. Así que verso 8, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Notan, hay unos que son esclavos, hay otros que tienen sustento y abrigo. Tienen su pan diario. Ese es el segundo tipo de personas. Ahora, verso 10, mire lo que dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice?
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 17. Ahora, ¿qué dice? A los ricos de este mundo, aquí ya hay un tercer grupo de personas. ¿Qué son los qué? Los ricos. Es decir, ¿quiénes son los ricos según Pablo? Pablo dice que un rico es aquel que tiene más que sustento y comida. Ese es un rico. Y el verso 17 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que, ¿quién es un rico, pastor? Un rico es uno que es más que un esclavo, es uno que tiene más que sustento y comida. Es decir, que si tú tienes 2 chaquetas, ya eres rico. Si tú tienes el paquete de papel higiénico de 12 rollos en tu casa, ya eres rico. Porque eso es más que sustento. El sustento es aquel que apenas le alcanza para comprar el rollo y dice, por favor, hijos, gástense de a 2 hojitas, máximo 3, si eso viene mucho. ¿Me estoy explicando? Aquel que tiene 2 pares de zapatos, aquel que tiene, vea, le voy a poner un ejemplo. Si usted en su vida ha dicho, ¿y hoy qué me pongo? Ay, ¿y qué dirán que otra vez con la misma ropita? Usted es rico. Usted es rico. Si usted tiene más de 2 chaquetas y no sabe qué ponerse, ¿cuál de las 2? Usted es rico. Porque el pobre es aquel que tiene solo ¿qué? Sustento y comida. Sustento y abrigo, perdón. ¿Y quién es el demasiado pobre? El que está esclavo. Estoy siendo claro. Una vez más, de manera aplicativa quise traer este texto porque a veces pensamos que los ricos son los que tienen demasiado dinero y que les alcanza para el yate y para el viaje, ¿cierto? En su jet privado. Pero según las escrituras, el que tiene más que sustento y comida ya es rico. Ahora yo quiero preguntar, levánteme la mano los que aquí dicen, soy rico. Yo soy rico. Yo soy extremadamente rico, hermanos. Y mi esposa lo dice muy bien. ¿Sí? Porque nunca falta la comida en la casa. Los esclavos, ¿sí? Son los que se consideran, ¿qué? Pobres. Ahora, el Señor está en el área del templo y viendo a los ricos echando sus ofrendas, no dice cuántas, pero sí tienen la intención de que lo que están echando es demostrar lo que estaban dando. Y en contraste con esto nos muestra entonces, vayan al capítulo 21, verso 1 de Lucas. Levantando los ojos, dice que ¿qué? Vio a los ricos que estaban echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Una vez más, ¿quién es un rico? Aquel que dice, vengo estrenoso. O aquel que dice, ¿cierto? Y anda poniendo los pies así, ¿cierto? Mire, el rico es aquel que dice, uy, si yo voy con eso, ¿qué dirán? Uy, ¿qué tal? Por favor, que no vaya a ir con la misma blusa que compré en promoción. Que no vaya a ir con la misma blusa que compré en promoción. Porque si no, ¿qué tal las dos con? Ese es el rico. Pero en contraste con el rico, encontramos ¿a quién? Al pobre o a una viuda. Lucas 21:2. Vio también. ¿Notan? Él ve a los ricos, pero también ve a una viuda. Aquí nos muestra la persona. Una viuda. Nos muestra su condición. ¿Cuál era su condición? Muy pobre. Lucas se toma la tarea que esta viuda, la persona, era muy pobre, es decir, era esclava. El pobre tiene sustento y comida. El rico tiene más que sustento y comida. El muy pobre es esclavo. Dice que la condición era su esclava. Lo que hacía esta viuda y la cantidad que echaba allí 2 blancas. Pastor, ¿qué es 2 blancas? Bueno, el libro de Marcos habla de que era un cuadrante. ¿Qué es eso? 2 blancas eran pequeñas moneditas de cobre de muy poco valor.
Es como hoy en día, hermanos, yo he visto algunos ricos que ven monedas de 50 en el piso hoy en día aquí. No, pues, una de 50, al menos una de 1000 la recogen. Pero la de 50 es de menor valor, no sirve para nada, dicen, ¿cierto? Una de 50 es blanquita, chiquitica, que no sirve para nada, ¿cierto? Y algunos la menosprecian. Pero esta mujer lo que tenía eran 2 moneditas de cobre. En el peso hebreo, las 2 monedas de cobre era nada. Lo más terrible. Ya lo voy a decir más adelante, mire. Era tan insignificantes que incluso los tesoreros del templo no querían que en las ofrendas hubiesen moneditas de cobre, porque era más difícil contar que lo que había. Eso era una ley judía. A ver, ¿quiénes son las viudas? Las viudas eran mujeres que su esposo les había fallecido y muchas de ellas no tenían hijos, así que su condición en la sociedad por falta de no tener ingresos era terrible. Una mujer que su esposo le hubiera muerto, su vida se les acababa. Para una mujer judía tener hijos y sobre todo varones, escuchen esto, muy importante, porque para las mujeres judías, incluso hoy en día, es un privilegio tener varones, porque ellas en su mente dicen que de ella vendrá el Mesías, porque siguen esperando el Mesías. Así que una mujer anhelaba tener hijos. Cuando una mujer se quedaba sin esposo, esa esperanza se perdía. Y no, por ser mujer no le daban trabajo. Y por ser viuda no podía casarse otra vez, era difícil casarse. Así que esta mujer, su condición era terrible. Esta viuda, el texto nos muestra que su condición era como muy pobre. Era muy pobre. Por eso el Señor dice, tómalo como referencia a Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, dice el Señor, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y los mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. Dios guardaba la dignidad de una viuda porque no había esperanza. Hoy en día, por el posmodernismo y después del modernismo, al menos la mujer dice, yo puedo, sin ese indio yo puedo. Y van y trabajan y consiguen, ¿cierto? Consiguen el sustento para sus hijos. En ese tiempo no había opción. Era muy difícil. Por eso Dios protegía la vida. Una vez más recalco, había una ley judía que decía que lo mínimo que se debía echar en el arca de las ofrendas era mínimo 2 blancas. Lo mínimo que se debía echar en el arca de las ofrendas era, o sea, una persona que fuera a echar solo una monedita, ni la eche, eso es mucho trabajo para nosotros contar todo eso. Eche al menos 2. Y eso fue lo que pudo hacer esta mujer. Esta viuda echó solo 2 blancas, 2 moneditas de cobre con poco valor. Hoy en día aquí en Colombia, usted que a lo mejor está viendo este video fuera de Colombia, en Colombia existe una monedita de 50 pesos que es la de menor valor, o algunos, bueno, ya los centavos no funcionan acá, pero es más o menos eso. Ella los lleva. ¿Qué significó eso para ella? Para ella era todo lo que tenía. Para otros era algo insignificante. Para los tesoreros era desagradable contar este tipo de dinero, pero para ella era todo su sustento. Esa monedita de 50 que a veces nosotros la pateamos para que otro la recoja, para algunos podrá ser insignificante, para ella era todo su sustento. ¿Sí? Es interesante que hay 2 contrastes de personas aquí. Una que no tiene cómo dar, la viuda, no tenía cómo dar, pero dio todo. Otras que tienen mucho para dar, pero dieron, ya vamos a ver lo que les sobraba. Las dos personas tienen la misma condición. Están echando ofrendas al cofre de las ofrendas. ¿Estoy siendo claro? Pensaba por un momento, voy a ponerte este ejemplo. Mire por qué a veces Dios, el Señor, juzga tanto a los ricos. Si te ganas $1,000,000 de pesos, muy seguramente si tú haces el cálculo del diezmo,
Sacar el porcentaje del 10% de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es? 100,000. Dar 100,000 pesos sería fácil para algunos. Dice, yo deposito los 100,000 y ya. Pero si te acaban de dar ese 1.000.000 de pesos y es lo único que tienes y ves el cofre, pregunto, ¿te es fácil dar todo ese 1.000.000 de pesos y quedarte sin nada? Eso fue lo que hizo la viuda. Era lo único que tenía. Era todo su sustento, dice ella. Mire que cuando es poco parece insignificante. Pues eran 2 moneditas. Sí, para usted eran 100 pesos colombianos. Pero para ella era demasiado. ¿Sí? La pregunta de esto es, ¿ella por qué lo hizo? Lo deposita todo. Si lo deposita todo, esto es que definitivamente tendrá un motivo correcto. Tiene un motivo correcto para hacerlo. Piensa por un momento. A lo mejor tú dirás, yo doy el 10%. Sí, 100,000 pesos. Pero quiero hacerte una pregunta. Si el ejemplo no es con 1.000.000 de pesos, sino que acabas de recibir 100 millones de pesos. Pregunto, ¿te es fácil ya dar los 10 millones de pesos? Muchos no. Ya no lo dan. ¿10? ¿Y a ese pastor? ¿Y a esa iglesia? ¿Y a ese cofre que yo no sepa qué va a pasar con él? ¿Cómo voy a dar los 10 millones de pesos? No es fácil entregarlos al cofre. Hermanos, creo que lo que el Señor está diciendo es que un rico puede dar mucho, pero para eso es poco en comparación de lo que está dando. Muchos ricos, hermanos, les cuesta dar porque es que al echarlo al cofre, él no tiene control de ese dinero. ¿Me explico? Más bien dice, yo lo doy a quien está necesitado, yo aporto para esto. Ay, las 11 yo aporto para esto. Entonces la gente pone la mirada en él, no en Dios. Ese es el problema del rico. Aquí entonces Dios pone la comparación de dos personas. Uno que es ¿qué? Rico y la otra que es demasiado pobre. Así que viendo las observaciones de las que dan las ofrendas, las personas que dan las ofrendas, debemos hacernos la pregunta, ¿qué motivos tienen al dar? Miremos el segundo punto, los motivos de las personas que depositan al dar. Miren, él está diciendo que vio también una viuda muy pobre y echaba allí, ¿qué? 2 blancas. Y miren la respuesta del Señor Jesús en el verso 3. Y dijo, ¿a quién dijo? A sus discípulos. En verdad les digo, o les aseguro, por favor tomen esto como palabra de Dios, dirá el Señor Jesús. Póngale la firma a esto, les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos. A ver, Señor, ustedes están enloqueciendo. Si yo la vi que cogió 2 moneditas y sonaron allá, ¡trac! Sonaron. Y después, pobre el contador que va a contar puras monedas de 50. Al menos de 1,000. Y usted viene a decir, Señor, está loco. Si yo vi a otro cómo sacaba la chequera y tome. Si yo vi a otro cómo sacaba los billetes verdes y los echaba. Y él está diciendo, les aseguro que esta mujer echó más que ¿quién? Que todos los demás. Maestro, ¿y por qué? Denos la razón. Verso 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ¿qué? De lo que les sobraba. De lo que les sobraba. Mas pero ella, de su pobreza, notan que dice, no de sus recursos, de su pobreza echó todo el sustento que tenían. Todo lo que tenían para vivir. Hermanos, déjeme, cuando se trata de dar, no lo tengo en mi sermón, se me acaba de ir a la mente. Vayan por favor a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, por favor. Ay, me acordé de no haberme acordado anoche, pero aquí está. Gracias, Señor. Miren lo que dice el verso 8. El verso 1 del capítulo 8 de 2 de los Corintios. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que me ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Que en grande prueba ellos estaban, de grande tribulación, de la abundancia de su gozo y de su profunda ¿qué? Pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Notan?
Pablo dice en 2 Corintios 8:3 ahora, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos ¿qué? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos eran demasiado pobres, pero no dieron lo que les sobraba. Por eso el Señor Jesús está diciendo, esta mujer ha dado más que todos. ¿Por qué? Porque ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía que vivir. ¿Qué significa esta ofrenda de la viuda hacia Dios? Una dependencia total. La viuda dijo, yo he hecho estas 2 moneditas por hacer nada, pero yo voy a salir y no voy a tener que comer. Yo voy a salir y yo no sé qué hacer de mi vida. Pero ella aprendió a depender de Dios. ¿Quiénes no dependen de Dios? Miremos algunos ejemplos, 2 ejemplos rápidamente. Hechos 4:36. Hechos 4:36. Aquellos que dependen de Dios y otros que no dependen de Dios en cuanto al dinero se refiere. Hechos 4:36, mire lo que dice. Entonces José, bueno, la iglesia primitiva, había venido el Espíritu Santo y la iglesia estaba en un furor, había bendición en la iglesia en Jerusalén. Dice, entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita nacional de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de ¿qué? De los apóstoles. Aquí tenemos un hombre rico, tenía plata. Bernabé dijo, oiga, la iglesia tiene una necesidad, yo tengo riqueza, yo no voy a estar pensando en lo mío, yo voy a vender esta propiedad. Cogió el dinero y le dijo, apóstoles, por favor, administren esto para el beneficio de la comunidad. Eso hizo Bernabé. Pero en contraste con esto está capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, tan una parejita matrimonial aquí, vendió una heredad y ¿qué dice? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. O sea, él dijo, vea, oiga, bueno, yo voy a vender esta propiedad, voy a ir a los apóstoles y digo que la vendí en 100,000 pesos, se la voy a dar aquí. Pero él dijo, no, la vendí en 100,000, pero no, yo no voy a dar 100,000, voy a sacar una parte y yo no llevo todo, porque qué tal que de pronto aquí caiga la pobreza, algo tenemos que quedar. Y dice que su esposa lo sabía, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Es decir, que Dios ve que los motivos, los corazones. Le están mintiendo a Dios, dijo él. Ahora, al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que, pues claro, oiga, ¿cómo así esto así con el Señor? Pues sí, cuando se trata de mentirle a Dios, pues ahí viene la muerte, ¿cierto? Ahora, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo llevaron al sepulcro, ¿cierto? Lo llevaron a enterrar, en pocas palabras lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Oiga, yo vengo a culto con los hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi esposo? ¿Cierto? No sabiendo lo que ha sucedido con el esposo, ¿qué estaba pasando con él? Le estaban echando tierrita, ¿cierto? Verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Yo la vendí de esa manera. Se había mangualado con el esposo. Mire, verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies, los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies. ¿Y él qué? Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron. Oiga, los jóvenes estaban en culto. Un muerto, jóvenes, camine, vamos a sepultar a este. Y se fueron. Y como a las 3 horas regresa. Oiga, pero usted está sanando a la gente o matándola, Pedro. Pues camine. No, es que esto están mintiendo. Cuidado con lo que hay en el corazón. Dios mira el corazón. Y esto tenía que ver con dinero.
Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, Dios ve los motivos. Hechos capítulo 20, verso 35, solo tómelo como referencia. Pablo dice, en todo les he enseñado que trabajando así, Hechos 20, 35, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Permítanme concluir con algunas cosas. Dios está viendo a toda persona que se acerca a Él con sus ofrendas. Cada vez que tú que me estás viendo aquí tenemos un cofre y aquí en cualquier momento la gente. Dios no ve la cantidad, Dios está viendo los motivos con los cuales tú los echas. Y le echas lo que te sobra o realmente aquello que valora a Dios. Dios ve los motivos por los cuales están depositando esas ofrendas. Cuando se trata de dar ofrendas a Dios, es necesario depositarlo en el lugar correcto. Quiero aclarar esto, hermanos. Una cosa es las ofrendas que puedes dar afuera. Sí, tú ayudas al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano afuera. Pero otra cosa es lo que depositas aquí. Cuando tú depositas en un cofre dentro de un lugar de culto donde tú estás siendo pastoreado, hermano, estás dejando la administración a Dios. Y Dios ve el corazón con lo que tú dices. Me gané 10 millones de pesos. Voy a dar 1 millón. Uy, pero todo el millón no. Voy a hacer una cosa. Allá a la iglesia voy a dar de esos 100,000, voy a dar 50,000 para que no digan que soy tan. Y estos otros 50,000 los reparto por aquí a mi mamá, a mis primos, a ti. Sí, tú dices, Dios conoce mi corazón, lo estoy dando a todo. Bueno, ¿cómo está tu corazón? Me estoy explicando. Si te congregas en un lugar, Dios ha establecido un cofre para dejar la administración a Dios. ¿Acaso lo que doy no lo ve Dios, dirá usted? Es decir, lo que doy a los necesitados fuera de la iglesia, Dios no lo toma en cuenta. Escúcheme en esto. Claro que lo ve. Dios está viendo cuando, vea hermanos, y lo digo aquí con dolor en mi corazón, cada vez que yo no ando en moto y que me toca andar en transporte público, a mí me sale más barato coger un Uber que coger Transmilenio. Porque es que en Transmilenio pago solo 3,000 y pico, no sé cuánto, 3,000 algo. Pero en ese trayecto de media hora me toca darle al uno, me toca darle al, porque se inventan unas historias y lo conmueven y uno le da y le da. Entonces yo digo, hubiera cogido un Uber y me hubiera salido más barato. Pero claro, Dios ve lo que uno hace hacia otros, la intención con que uno lo hace. Claro que lo ve. Sí, pero escucha eso. Ten cuidado con que la gloria no la recibas tú. Ten cuidado que cuando den la gente sepa que eres tú el que está dando, porque le quitas la gloria a Dios. Mucha gente empieza a ver a la persona que da y no al Dios que provee. Repito esa frase. Muchas veces Dios ve a la persona que da y no al Dios que provee. Así que cuando le des a otros, ten cuidado de que la gloria no la recibas tú. Por eso es importante, Dios ha establecido que haya un lugar para que ese lugar se aproveche de otros. Vayan a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7 para sustentar esto que estoy diciendo. Mire lo que dice Gálatas 6, 7 en adelante. No se engañen. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y subraya el capítulo 6, verso 10 de Gálatas, hermanos, que este es el texto especial. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, por favor, regrese a Gálatas, vaya a Gálatas, capítulo 6, pero el verso 1. Él está hablando de dar a otros. Capítulo 6, perdón, verso 6. Mire lo que dice. Capítulo 6, verso 6.
Verso 6, me devolví. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. ¿Notan? Dice la escritura que si tú estás siendo enseñado en un lugar, si Dios te bendice afuera, haz partícipe de todo aquello que Dios te bendice, aquel que te instruye. ¿Me explico? No se vaya para Cartagena solo, de vez en cuando invite al pastor, ¿cierto? Eso sí nos gusta mucho, ¿cierto? Bueno, dice ahí entonces, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Hermanos, en alguna oportunidad, un joven fue a un maestro y le dijo, maestro, quiero pedirle un favor. Es que estoy en una mala situación, ayúdeme con mi problema. Y el maestro le dijo, mire, después de tanto insistirme, yo quiero ayudarte con tu problema, pero antes de ayudarte con tu problema, ayúdame con el mío. ¿Cómo así, maestro? Sí, cuando usted me ayude con mi problema, yo le digo, ¿y cuál es su problema, maestro? Dice, tenía una argolla y dice, mijo, váyase por favor al pueblo, venda en la plaza de mercado esta argolla, pero por favor no la vaya a vender menos de una pieza de oro, una moneda de oro. Véndame esta argolla, pero que mínimo el pago le den una moneda de oro. Y él se fue, dijo, yo voy a ayudar a mi maestro para que él me ayude con mi problema, voy a ayudar a mi maestro, me ayude con mi problema. Se fue a la plaza y ofreció, vende un anillo, ¿cuánto? Está loco, ¿cómo le va a dar una moneda de oro? A lo mucho le doy una moneda de plata o de cobre, pues como pero no, es que me dijeron que solo mínimo una moneda de oro. Y pasó toda la tarde vendiendo la argolla y nadie la vendió. Así que él dijo, ¿cómo hago? Él me quiere ayudar con mi problema, pero yo no le soluciono el suyo. Se fue para la casa y dijo, maestro, quiero decirle algo. Yo intenté toda la tarde, pero la gente dice que eso es muy caro. ¿Cómo voy a pedir una moneda de oro? Y le dijo, mijo, hágame un favor. Ahora no se vaya a la plaza, váyase al joyero. Lleve por favor la argolla y vaya al joyero y dígale que por favor revise esta joya, que le dé un valor, pero por el amor de Dios no la vaya a vender así le den todas las monedas de oro. No la vaya a vender. Tráigame la joya, pero averigüe cuánto vale. El joven se fue al joyero y el joyero, después de revisar, le dijo, mire, joven, dígale a su maestro que este anillo yo se lo puedo comprar. Si necesita la plata urgente, ya mismo le puedo dar 10 monedas de oro. Pero si se espera un poquito, le puedo dar hasta 15 monedas de oro. Y el joven dijo, ¿cómo? 10 monedas ya. Y él la quería. Y se acordó. El maestro le dijo, no la vendas por más que te diga. Se volvió y le dijo, maestro, me estaban dando 10 monedas. ¿Y por qué los otros dicen? Porque los otros no conocían el valor de la joya. Yo quiero decirte algo, hermano, con esta aplicación. Tú a veces traes dinero al cofre cuando se trata de darle a Dios. Esto se aplica también en tu vida. La gente no dice de ti cosas malas, pero solo Dios conoce lo que tú vales. Valórate por lo que eres. Dios sí te da el valor que eres. Pero cuando tú le des a Dios, no importa lo que estés dando. Dios ve no tanto el dinero, sino lo que hay en dónde, en tu corazón. Esta viuda nos da un ejemplo de en el momento de darle a Dios, es importante darle con el motivo correcto. Dele con el motivo correcto. ¿No es esto lo que hizo con nosotros el Señor Jesús? ¿No fue lo que hizo Dios? Cuando se trató de dar, Él dio todo lo que tenía. Entregó su único hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dios nos ayuda a que cuando demos con los motivos correctos. Quedemos con los motivos correctos. Y tú que me escuchas hoy, ¿crees que Dios entregó a su hijo para salvarte? Pues bueno, eso es lo primero que debes aprender hoy. Acepta esa ofrenda de parte de Dios. Él lo dio todo para que luego vas a poder entender que ofrendarle a Él es un privilegio. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy seguimos con la exposición del Evangelio de Lucas y hoy nos hablas de que tú miras lo que cuando nosotros nos acercamos a ti con el ánimo de ofrendarte. Hoy te rogamos, por favor, que nos ayudes a dar. Hoy entendemos por tu palabra que somos ricos,
Definitivamente tú nos has dado más que sustento y comida. Pero cuando nos acercamos al cofre donde damos las ofrendas, Señor, guárdanos de dar con los motivos incorrectos. Y que aquel que hoy me está escuchando, que necesita a Dios, que hoy puedas decirle: Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo. Tú lo diste todo para perdonarme. Hoy yo doy todo para honrar tu nombre. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.